Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, Francia. Sus padres llamados Carlo Bonaparte y María Leticia Remolino. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega, por lo que fue su madre, María Leticia Remolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Les gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia las franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladara a Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa. A la edad de 10 años, antes de entrar debía aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida, y obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la École Royale Militaire de París, aunque había buscado en un principio una formación naval. Terminó estudiando artillería en la École Militaire. Después de su graduación, en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786 a los 16 años. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa, aunque se tomó casi 2 años de licencia en Córcega y París durante este lapso. Poco después de comenzar la revolución, Napoleón se encontraba en Córcega, apoyó a la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pasquale Paoli, antiguo héroe de Napoleón Bonaparte, y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Gracias a la ayuda del compañero Salicetti, se convirtió en el comandante de artillería de las fuerzas francesas que citaban a la fortaleza realista de Talon. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Cuando fue enviado a Génova por órdenes superiores en una misión secreta hacia julio de 1794, el 9 de marzo de 1796 se casó con la amante de Barras, Josefina. Días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés de Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Por aquella época ganó el apodo de Pequeño Cabo. En virtud de su buena relación con la tropa, logró sacar las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria de la batalla del puente de Arcole y derrotó al ejército de los estados pontificios. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austriacos, cuyas tropas eran superiores en número, y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante tratado de Compoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el de área Rin. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Fue el primero que usó sistemas de telecomunicación. Las elecciones de 1797
dieron a los realistas mayor poder, lo que alarmó a Barras y sus aliados en el directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte, acusándolo de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria. Bonaparte envió con prontitud al general a París para dar un golpe de estado el 18 de Fructidor, 4 de septiembre, eliminado de la política a los realistas. Esto devolvió a Barras el control, pero ahora dependiendo de Bonaparte para permanecer en su cargo. Finalizadas sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París en diciembre. Fue recibido como un héroe conquistador y a la fuerza dominante en el gobierno, mucho más popular que sus directores. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa dado que significaba sacar a Bonaparte del centro del poder. El aspecto más inusual de dicha expedición en la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialísticas de Napoleón. Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como libertador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano, y alabando los preceptos del Islam. Estas maniobras no fue exitosa, dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. A comienzos de 1799 condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores despachadas por la Sublime Porta en diferentes batallas. Por su ejército sucumbió ante las plagas, en especial la peste bubónica y las carencias de suministros. Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras en Jefa. El asalto de Jefa fue brutal, aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate. Los soldados de la República asesinaron a bayonetazos a 2.000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse. Se enseñaron durante 3 días con la población civil, robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Bonaparte ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Con su ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados en una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir, con la situación en Egipto estancada y la vez mayor inestabilidad en Francia. Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos, obteniendo información de los periódicos y despachos que le llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799 aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia, aunque será acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas. Su partida había sido autorizada
por el directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la Alianza de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, que temían una inminente invasión. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieyes, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la constitución existente. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del Consejo de los 500, a otro director, Roger Ducos, y a Talleyrand. El 9 de noviembre, 18 de Brumario, y en el día siguiente tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyes y Ducos quedaron como cónsules provinciales que regirían el gobierno. Si bien Sieyes pretendía dominar el nuevo régimen, Bonaparte se la adelantó, redactado con la Constitución del año octavo, asegurando su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. El militar y gobernante francés Napoleón Bonaparte murió en consecuencia de cáncer de estómago o de envenenamiento indirecto por arsénico el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad, en la isla de Santa Helena, Reino Unido. La causa de la muerte de Napoleón ha sido disputada en varias ocasiones. Francesco Automarchi, el médico elegido por la familia de Napoleón y el que examinó después de morir, estableció el cáncer de estómago como razón de la muerte de Napoleón en su certificado de defunción. En la edad posterior del siglo XX apareció una teoría diferente según la cual Napoleón fue víctima de envenenamiento. Tumba de Napoleón Bonaparte en la cúpula del Panteón de los Inválidos de París.